Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar en esta presentación. Estamos presentes Adrián Santoro y yo, Carlos Gebel, por la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina. Lamentablemente no podemos contar con la presencia de Romina, que estaba anunciada para esta presentación, y esperamos contar con ella pronto nuevamente. Lo que vamos a mostrarles es una serie de resultados y de estudios que se han realizado en la Argentina a lo largo de ya varios años. Quizás, si bien por ahí los estudios están un poco desactualizados, no son de años recientes, pero como la metodología es la misma a lo largo de todos los estudios, nos pareció interesante comenzar desde el primero que se realizó y que tuvo realmente un impacto muy importante en Argentina y para las estadísticas de natalidad sobre todo y las estadísticas vitales. Algunos resultados o algunos comentarios ustedes ya lo han visto en la presentación que realizó, el resumen que hizo CELADE en la primera reunión. Los estudios tienen diferentes metodologías, cada estudio abarcó diversos temas. Nosotros tratamos de centrarnos en el tema que es común a todos los estudios y hacer alguna mención a algunos de los otros subproductos que se incluyeron en cada estudio. Bueno, solamente esto para comenzar y los invitamos entonces a ver el video. Para contextualizar históricamente el surgimiento de los estudios de omisión en la Argentina, debemos remontarnos a la década del 90, donde en particular en la jurisdicción del Chaco, que es una provincia de nuestro país, se empezó a reportar un incremento significativo en las inscripciones tardías de nacidos vivos. Eso dentro del sistema de estadísticas vitales se observó con cierta preocupación, como dije, por el volumen que representaban estos nacimientos, lo cual significaba seguramente un sesgo importante en la elaboración de los indicadores, subestimando los indicadores de natalidad, y en particular, no, cualquier cosa. En ese marco coexistían dos elementos que justificaban la necesidad de encarar estudios donde se describa o se cuantifique de alguna manera la omisión del registro de los hechos vitales y las inscripciones tardías. Ambas cuestiones apuntaban a la preocupación por la calidad de la información estadística y al uso que se hace habitualmente de esta información estadística. Por un lado, el sesgo que traería aparejado para los indicadores de salud el hecho de no contar con todos los hechos vitales para el cálculo de los indicadores, lo que obviamente afectaría el direccionamiento de las acciones de salud, la toma de decisiones en salud, ya que tendríamos indicadores que no serían en todo caso de buena calidad. Por otro lado, o el otro motivo que mencionábamos es, se basaba en el supuesto de que este problema en el registro de los hechos vitales, tanto las inscripciones tardías como la omisión del registro, se daba más frecuentemente en hechos vitales relacionados con sectores más desprotegidos de la comunidad. Con lo cual, digamos, esto traería aparejado la invisibilización, por decirlo de alguna manera, de determinados sectores sociales en las estadísticas de salud, en las estadísticas vitales en particular. Para comprender un poco las metodologías utilizadas que describiremos más adelante o los resultados a los que se arribó en esta serie de estudios de omisión en la Argentina, es importante, diría indispensable, tener en cuenta cuáles son las características de el subsistema de estadísticas vitales en la Argentina, ya que difiere en algunos casos de otros países de la región. En el caso de los nacimientos, por ejemplo, que es lo que se describe a través de la figura que vemos en la diapositiva actual, el profesional que certifica un nacimiento elabora un certificado de nacido vivo que tiene carácter legal y paralelamente un informe estadístico de nacido vivo que tiene carácter estadístico. Ambos certificados, vemos desde el establecimiento, en el caso de que sea un nacimiento institucionalizado, pasan al registro civil,
donde el registro civil, con el certificado de nacido vivo, elabora el acta de nacimiento, que es un instrumento legal, y el informe estadístico de nacido vivo lo eleva a la Oficina Jurisdiccional de Estadística de Salud. Es importante tener en cuenta esto, ya que existen otras experiencias nacionales en las cuales tanto la certificación legal como estadística del hecho vital se genera a través de un certificado único. No es el caso de la Argentina. Es necesario precisar algunos conceptos que se han utilizado en estos estudios de omisión y que mencionaremos repetidas veces a lo largo de esta presentación. Uno de ellos es el de registro tardío, que es aquel registro que se efectúa después de que ha expirado el tiempo jurídicamente otorgado para el registro de los hechos vitales, que en Argentina es de 40 días para los nacimientos y 48 horas para las defunciones, es decir que las inscripciones que se realizan luego de ese plazo son consideradas tardías. El límite para considerar una inscripción como omitida es de 1 año. Como dice la diapositiva que tenemos en este momento, el registro tardío puede considerarse una omisión cuando se trata de hechos vitales registrados 1 o más años después de la fecha de ocurrencia de los mismos. En virtud de las definiciones dadas anteriormente, podemos decir que el subregistro es el conjunto de todos los hechos vitales caracterizados como omitidos. Otro concepto fundamental es el de subtransmisión, que tiene que ver con las características que mencionamos anteriormente del sistema de estadísticas vitales en Argentina. Se considerará como subtransmisión de información a los hechos vitales que fueron inscritos en el registro civil, pero que el informe estadístico no fue recibido por la oficina responsable de estadísticas vitales de la jurisdicción. Haciendo un breve repaso de los estudios de omisión que se realizaron en Argentina, tenemos en primer lugar el realizado en el año 1999, que se llevó a cabo en áreas de las provincias de Chaco, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero. En el año 2000 se realizó un estudio en la provincia de Tucumán. En el año 2003 en 14 áreas de las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, La Rioja, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Y finalmente en el año 2010, el último estudio de omisión que disponemos, se realizó en áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del conurbano bonaerense y del Gran Rosario. Existen algunos cambios relacionados con las normativas que tienen que ver con el registro civil de los hechos vitales que influyen en las estadísticas vitales. Están mencionados los que consideramos como más relevantes en el cuadro que pueden ver ustedes en estos momentos. Queríamos hacer especial hincapié en el decreto del año 2001, donde se determina la gratuidad de la emisión del primer documento, decreto que se renovó en el año 2003, 2004 y 2005, que finalmente, tuvo como corolario la ley de gratuidad del DNI al nacimiento, es decir, del Documento Nacional de Identidad. Destacamos este decreto y la ley posterior por el hecho de que uno de los elementos que influyeron en la decisión política de este decreto fueron los hallazgos de los estudios de omisión de los años 1999 y 2000, donde dentro de los motivos del no registro de los nacimientos se identificaba el costo que generaba la emisión del primer documento nacional de identidad. Los estudios de omisión que estamos presentando en esta exposición tenían básicamente dos objetivos principales. En primer lugar, cuantificar el grado de cobertura del registro, tanto de nacimientos como de defunciones infantiles. Por otro lado, la identificación de los motivos, es decir, intentar identificar el porqué del no registro o del registro tardío de nacimientos o de defunciones infantiles. Estos estudios se realizaron, como ya hemos dicho en alguna diapositiva anterior, en áreas seleccionadas, es decir,
en áreas que al momento de realizar el estudio, por características sociodemográficas o por alguna particularidad de los sistemas de estadísticas vitales y de registro civil de esas áreas en particular, permitía suponer que podría existir algún problema en el registro de nacimientos o de defunciones. Todos los estudios se llevaron a cabo a través del método directo, es decir, el método que consiste en el pareo de fuentes de datos o documentación complementaria. Las tres fuentes a través de las cuales se trabajó en estos estudios son las fuentes hospitalarias, es decir, los registros hospitalarios, que brindaban información a través de los libros de parto, de informes estadísticos de los egresos hospitalarios, de los informes de centros tétricos, sistema de información perinatal, libro de defunciones, registro de morgue, etc. Otra de las fuentes fueron los registros civiles a través de las actas y los libros de inscripción en el registro civil, y finalmente la documentación del sistema estadístico, el informe estadístico de nacido vivo y el informe estadístico de defunción. En ninguno de los estudios que vamos a mencionar se aplicó el método de captura-recaptura, básicamente por dos cuestiones. En primer lugar, porque no se contó con dos fuentes independientes, y en segundo lugar, porque tampoco se contó con muestras probabilísticas de los hechos vitales. Se optó, como dijimos anteriormente, por el método directo de pareo de fuentes de datos. En ese marco se consideró como universo de hechos vitales a todos los hechos vitales que aparecían, tanto en estadísticas vitales como en registros civiles de hechos vitales, como en registros hospitalarios. A través de todas esas fuentes se construyó el universo de hechos vitales. Se consideró que ese era el conjunto de todos los hechos vitales que habían ocurrido en el periodo de referencia. De todos esos hechos, los que no estaban registrados en las estadísticas vitales fueron los que se consideraron como omisión del registro de hechos vitales. Otro concepto que fue medido fue el de subtransmisión, es decir, los hechos que, habiendo sido registrados civilmente, no fueron contabilizados por las estadísticas vitales. Podemos ver ahí al final de la diapositiva la fórmula a través de la cual se calculó el porcentaje de subtransmisión, que sería la cantidad de hechos registrados civilmente menos los captados por las estadísticas vitales, y todo eso dividido por la cantidad de hechos registrados, es decir, eso nos daría la proporción de hechos que fueron registrados civilmente, pero que no fueron transmitidos hacia el sistema de estadísticas vitales. Una vez conformado este universo de hechos vitales a través de la consulta de las diversas fuentes que incorporaba cada uno de los estudios de omisión, lo que se hacía era remitirse a los libros de acta de los registros civiles y revisar a lo largo del año posterior a la fecha de ocurrencia de cada hecho vital si éste no había sido registrado. En el caso de que no hubiera sido registrado en ese año, se consideraba al registro como omitido, sin perjuicio de que pudiera haber sido registrado luego del año. Igualmente se consideraba como una omisión de registro. Esto es coincidente con lo que dábamos en esta presentación. En cuanto a la delimitación de ese universo de estudio, en cuanto a la selección de los casos, ya que los nacimientos son un hecho vital muy numeroso y hubiera sido imposible hacerlo con todos los ocurridos en un año, por ejemplo, se determinó un número de meses del año en función del volumen de los hechos y, digamos, la capacidad y los recursos del estudio. En el primer estudio se pretendía incluir alrededor de 600 eventos en cada área. En cambio, las defunciones infantiles, que obviamente son mucho menos numerosas y frecuentes, se consideraron todas las ocurridas en el año de cada estudio. Algunos de los estudios de omisión que estamos presentando incorporaron o utilizaron metodologías especiales, ya que tuvieron objetivos específicos adicionales. Por ejemplo, en un estudio se trabajó con encuestas domiciliarias a población para identificar los motivos de la no inscripción de los hechos vitales. También se utilizó
en un estudio un método indirecto de comparación de los nacimientos registrados con datos provenientes del Censo de Población, Hogares y Viviendas del año 2001 de la Argentina. También se hizo un análisis de impacto del decreto de gratuidad del año 2003, que mencionábamos anteriormente, para ver si esto había afectado el tiempo que transcurría entre el nacimiento y la inscripción, a ver si la gratuidad de la extensión del documento había facilitado la reducción de los tiempos promedio transcurridos entre la ocurrencia del nacimiento y la inscripción de ese hecho. También se analizó la implementación de la ley 26.413, que es una ley que determina una nueva modalidad en el registro civil de los nacimientos y que fue implementada de manera desigual en el tiempo por las diferentes jurisdicciones en la Argentina. Bueno, también hubo un análisis de ese grado de implementación. A presentar ahora los resultados de los diversos estudios mencionados. En primer lugar, el estudio del año 1999, donde nos focalizaremos en los resultados de la encuesta Hogares, ya que los resultados de la omisión los veremos al analizar los resultados del año 2003. Para los nacidos vivos omitidos se realizaron más de 120 encuestas domiciliarias, donde se constató que el costo del arancel y el vencimiento del plazo de inscripción eran los motivos principales de la no inscripción. Se dio el caso de una jurisdicción que exceptuaba del pago del arancel del DNI a todos los nacimientos ocurridos en hospitales públicos de esa jurisdicción y, sin embargo, lo mismo aparecía el costo del DNI como una de las razones principales de la omisión. Esto era así, ya que el monto estaba dado principalmente por el requerimiento de la documentación de uno o ambos padres y además el vencimiento del plazo legal. Se pudo comprobar también, como en otros estudios internacionales, que muchas veces la falta de inscripción y documentación del niño está asociada a la falta de documentación de la madre. Y además, no solamente era uno de los niños el no inscripto, sino en general todos los hijos anteriores de esa familia, y esto se debía principalmente a la falta de recursos del hogar. Para analizar la frecuencia de mención de los diversos motivos referidos por la población encuestada, podemos observar que el motivo más frecuente es problemas para ir al registro civil, ya sea por la distancia, el horario de atención o los gastos de viajes. Y, en segundo lugar, el más mencionado es que no sabía que el trámite era gratuito y no tenía dinero. Para las defunciones infantiles, se comprobó a partir de la encuesta Hogares que la no inscripción se originaba por el desconocimiento de los padres de la obligatoriedad de la inscripción y por el entendimiento de que el servicio de salud se haría cargo tanto de la inscripción como del destino del cadáver. En el área analizada de Santiago del Estero se encontró también, entre las familias encuestadas, que habían inhumado a sus hijos en diversos cementerios sin haberse inscripto la defunción. En esta diapositiva podemos observar una serie de recomendaciones que surgieron del estudio del año 1999. Entre las que queremos destacar se encuentra que el DNI debe ser otorgado al nacimiento en forma gratuita, sin otro requerimiento previo ni trámite de excepción alguno. También que deben articularse las acciones de las distintas instituciones involucradas, es decir, del establecimiento de salud y del registro civil. Además, debía promoverse el uso de libros de registro, ya sea de partos o de defunciones, que tuvieran formato estandarizado, contemplando todas las variables o atributos necesarios. Y por último, era necesario reiterar que el establecimiento de salud debía cumplir con la normativa de inscripción de las defunciones infantiles cuando la familia entiende que ese rol debe ser cumplido por el servicio o bien hace abandono del mismo. Vamos a comentar ahora el estudio del año 2003. En este estudio lo que se pretendió fue describir y medir la omisión de registros de nacidos vivos y de funciones infantiles en un conjunto mayor de áreas del país de lo que se había hecho en el estudio del año 1999. Nuevamente, uno de los objetivos principales fue conocer las causas o motivos de la no registración,
y, como se comentó anteriormente, evaluar el impacto del decreto sobre gratuidad del Documento Nacional de Identidad al Nacimiento. En este estudio se logró identificar la mejoría en el registro en aquellas provincias en donde se realizaba la investigación por segunda vez, y por otro lado detectar subregistro de funciones infantiles de magnitud inferior a la de los nacidos vivos. En las próximas diapositivas vamos a ver algunos resultados del estudio del año 2003, en el cual se muestran los porcentajes de omisión y de subtransmisión para cada una de las áreas analizadas. También al final vamos a poder realizar una comparación con los resultados obtenidos en el año 1999. En esta primera diapositiva vemos el porcentaje de omisión y de subtransmisión de nacidos vivos. En particular, queremos destacar que en el caso de la subtransmisión, el volumen es realmente muy bajo y por eso en la mayor parte de las áreas se han señalado solamente la cantidad de informes que no habían llegado a la Oficina de Estadísticas Vitales. Solamente en el caso del área capital de Santiago del Estero se ha calculado el porcentaje debido a que es el área que tiene un mayor número de informes estadísticos que no habían sido remitidos a la oficina provincial. Lo mismo vemos que la magnitud de la subtransmisión es realmente muy pequeña. En el caso de la omisión de registros, podemos destacar la provincia de Corrientes, que tiene un 0% de omisión. Y esto es así por la organización que se estableció en el establecimiento donde se realizó el estudio de omisión. Este establecimiento, el Hospital Vidal, tiene una organización interna con el área del registro civil que hace que no salga ningún niño nacido vivo sin ser inscripto y con su documento. En contraposición a este resultado, podemos ver que en el caso de la provincia de Santiago del Estero, nuevamente para el área específica que se analizó, el porcentaje de omisión es de alrededor del 20%. Y también podemos ver la variación que existe al interior de una provincia como Formosa, en la cual en el área correspondiente al Hospital de la Madre y el Niño, que se encuentra ubicado en la ciudad capital de Formosa, tenemos un porcentaje mínimo de omisión. Sin embargo, en el interior de la provincia, en el Hospital Ingeniero Juárez, que está en el departamento de Matacos, vemos que esa omisión se eleva al 24%. Vemos a continuación los resultados del estudio para las defunciones infantiles. En lo que respecta a la subtransmisión, podemos apreciar que en la mayor parte de las áreas estudiadas no se detectaron problemas de este tipo, con excepción del Hospital 4 de Junio en el interior de la provincia de Chaco y también un problema en la provincia de Santiago del Estero en el área capital para los dos establecimientos analizados. En lo que hace a la omisión, vemos que en general, en términos promedio, esta es muy inferior a la detectada para la de los nacidos vivos, con excepción de lo encontrado en el interior de la provincia de Formosa, donde se eleva un 63%, aunque debemos considerar que el volumen de defunciones anuales es inferior a 30, y también en el caso de Tucumán, donde vemos el contraste entre lo que se detectó en el Hospital del Niño Jesús, con un 25% de omisión, y lo que ocurre en el Instituto de Maternidad, que llega a un 9%. Sí es una señal de alarma lo que hemos encontrado en la provincia de Santiago del Estero, en particular nuevamente en el área capital, el Policlínico Ramón Carrillo y el Hospital de Niños Eva Perón, donde en ambos casos los niveles de omisión son realmente alarmantes. Vemos a continuación los resultados de la comparación entre el estudio del año 1999-2000 con el estudio del año 2003. En el caso de los nacidos vivos, podemos ver que hay una reducción en las 6 áreas que pueden ser comparadas, con un marcado descenso en la provincia de Formosa
y también en la provincia de La Rioja. Todas las áreas han disminuido el porcentaje de omisión de nacidos vivos y esto tiene que ser visto en el contexto de los decretos de gratuidad del documento que, como vimos anteriormente, se iniciaron en el año 2001. Los hallazgos contrastan con los obtenidos para las defunciones infantiles. Vemos que hay reducción en el porcentaje de omisión en 4 de las 6 áreas analizadas, pero las reducciones son inferiores a las detectadas en nacidos vivos. Y tenemos 2 áreas, Santiago del Estero y Tucumán, donde se detectó un incremento en la cantidad de defunciones infantiles omitidas. Y nuevamente podemos ver que el porcentaje para las áreas analizadas de la provincia de Santiago del Estero son muy elevados. Como mencionamos precedentemente, los estudios tenían otros objetivos además del cálculo de la omisión de nacidos vivos y defunciones infantiles. En el caso del estudio del año 2003, uno de los objetivos era tratar de evaluar el impacto que el decreto de gratuidad del documento había tenido sobre la inscripción. Un método para evaluar esto era a través de comparar el tiempo transcurrido entre el nacimiento y la fecha de registro del nacimiento. Y eso está expresado en esta diapositiva a través del cálculo de la mediana en días de dicho tiempo. Se dividieron a los nacidos vivos registrados por las estadísticas vitales en 2 periodos, en el primer semestre y segundo semestre, y esto fue así debido a que el decreto tenía vigencia a partir del segundo semestre del año. La idea era entonces poder cuantificar cuánto disminuía, o si disminuía, la cantidad de días transcurridos para el registro del nacimiento entre un periodo y otro. Podemos observar que en la provincia de Corrientes la mediana del tiempo es de 2 días, tanto en el primer semestre como en el segundo semestre, y lo mismo ocurre para el caso de los establecimientos del subsector público de dicha provincia. Esto está en correspondencia con lo que habíamos mencionado anteriormente al analizar los resultados del porcentaje de omisión, en el cual veíamos que la omisión era 0. Y la articulación existente dentro del establecimiento más importante de la capital de la ciudad de Corrientes, que hace que todos los niños sean inscriptos. Otro caso que podemos mencionar de la diapositiva es el caso de la provincia de La Rioja, donde vemos que tenemos una mediana de 30 días para el primer semestre a nivel total provincial y una mediana de 19 días para el segundo semestre. En el caso de los nacimientos ocurridos en el subsector público, vemos que de 39 días de tiempo transcurrido entre el nacimiento y el registro para el primer semestre, como mediana del primer semestre, eso se reduce a 18 días para el segundo semestre. Vamos a presentar ahora los resultados del estudio del año 2010. Queremos destacar que este estudio se focalizó en las grandes áreas urbanas de nuestro país. En particular, el área metropolitana de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y su inclusión respondió a la fluctuación observada en la inscripción de nacimientos en los años previos al estudio. La otra área que se incorporó en el estudio es el área del Gran Rosario, y que es un área que no había podido ser incluida en las investigaciones precedentes. El resultado más importante de este estudio es que la cobertura de registro de nacidos vivos puede considerarse cercana al 100%, o sea, una omisión cercana al 0, lo que indicaría una situación similar a la descripta para las regiones más desarrolladas del mundo. Por supuesto, esto para los establecimientos incorporados en el estudio. Esto nos permite destacar que aun en condiciones de vida desfavorables, la disponibilidad y organización del sistema de salud público, la accesibilidad al registro civil,
la gratuidad del Documento Nacional de Identidad al Nacimiento y el nuevo marco jurídico vigente posibilitaron buenos resultados tanto en la cobertura legal como en la estadística de los nacidos vivos. Sin embargo, a pesar de la buena cobertura en el registro de nacimientos, el estudio también puso de manifiesto situaciones de debilidades en las organizaciones actoras, en especial de los sistemas de registro administrativo, médico y estadístico, que a su vez generaron déficits en la información producida por el sistema de estadísticas vitales y de registro civil. Esto se evidenció al comparar las distintas fuentes que se utilizaron para la construcción de los distintos listados de nacidos vivos o de funciones infantiles en las diversas instituciones que intervinieron en el estudio. A continuación, la distribución porcentual del tiempo transcurrido entre el nacimiento y la inscripción en 4 de los establecimientos seleccionados para el estudio del año 2010. 2 de estos establecimientos, el Hospital Santoyani y el Hospital Sardá, están ubicados en la ciudad de Buenos Aires, el Hospital Posadas está ubicado en el conurbano bonaerense y la Maternidad Martín en la ciudad de Rosario. Todos estos establecimientos cuentan con delegaciones del registro civil dentro del establecimiento. Podemos apreciar que en el caso del Hospital Santoyani no existen casi niños inscriptos luego de los 30 días de ocurrido el nacimiento. Para el caso del Hospital Posadas y el Hospital Sardá, vemos que ese porcentaje es inferior al 10%. En el caso de la Maternidad Martín, si bien vemos que ese porcentaje se eleva y pasa el 20%, debemos destacar que en esta provincia la inscripción del nacimiento debe efectuarse dentro del plazo máximo de 40 días corridos desde el nacimiento. Vencido ese plazo, el oficial público cuenta con 20 días corridos para proceder a la inscripción de oficio del nacido vivo. Y esta inscripción solo se realiza para las madres solteras. Esto puede explicar quizás el aumento del porcentaje de nacidos vivos inscriptos luego de los 30 días para esta jurisdicción. Hasta aquí hemos presentado los resultados de los distintos estudios de omisión con el método directo. Queremos presentar ahora algunos resultados de una comparación efectuada entre los nacidos vivos que surgen de las estadísticas vitales y los resultados del Censo de Población del año 2001. Este análisis se incluyó en el estudio del año 2003. Como metodología, se compararon los datos que surgen de las estadísticas vitales, con y sin las inscripciones tardías, con los que pueden obtenerse del Censo 2001 a partir de la pregunta de mujeres con hijos nacidos vivos en el último año y además con la población de 0 año. A nivel nacional se obtuvo como resultado que la omisión es del 6% si se consideran las estadísticas vitales publicadas y se reduce al 3% cuando se incluyen las inscripciones tardías analizando hasta el año 2005. Es decir, si tomamos para cada año de inscripción 2001, 2002, 3, 4 y 5 las inscripciones tardías y las reasignamos por año de ocurrencia al año 2001, esa cifra comparada con las obtenidas a partir del Censo de Población del 2001 se reduce al 3% cuando se toma como referencia las mujeres con hijos nacidos vivos. En la presente diapositiva vemos que la situación al analizar las distintas jurisdicciones muestra importantes diferencias. En este gráfico se muestra para cada provincia la comparación entre las cifras de estadísticas vitales, ya sea la información publicada para el año 2001, que se muestra como A, o cuando se consideran las inscripciones tardías, situación que se muestra como B, al comparar con los resultados del Censo Nacional de Población con la pregunta de mujeres que han tenido hijos en el último año.
Las barras que están por debajo del 0 indican que existe una omisión, es decir, que las cifras obtenidas por las estadísticas vitales son inferiores a las resultantes del censo de población. Por otro lado, las barras que están por encima del eje correspondiente al 0 indicarían que las estadísticas vitales tienen un registro superior a las provenientes del censo de población. Vemos así en los extremos de este gráfico que se ubica Santiago del Estero, por un lado, con una cifra que supera el 20% de omisión, y si bien se registra una reducción en la misma cuando se consideran las inscripciones tardías, esta reducción no lleva a que la omisión sea inferior al 10%. En el otro extremo podemos apreciar la ciudad de Buenos Aires, en la cual, ya sea considerando la variante A o la variante B, la cantidad de sobreregistro de las estadísticas vitales es alrededor del 10%. Este fue uno de los motivos por el cual se quiso analizar en el año 2010 lo que ocurría con la inscripción en la ciudad de Buenos Aires y en el ámbito del Gran Buenos Aires. Antes de concluir nuestra presentación con una serie de consideraciones que surgen de los distintos estudios, queremos señalar que existen diferentes factores que pueden estar interviniendo en la comparación entre los resultados censales y las estadísticas vitales, como por ejemplo el lugar de empadronamiento censal cuando se compara con el lugar de residencia habitual o con el lugar de ocurrencia del nacido vivo, que es la forma en que habitualmente se presentan las estadísticas vitales. También, el año anterior a la fecha de referencia del censo 2001 puede ser diferente al año calendario 2001, que es la forma en que se consolidan las estadísticas vitales. Como consideraciones finales, queremos destacar que los estudios no tuvieron como objetivo estimar factores de corrección para las estadísticas vitales. Los resultados obtenidos son características de los servicios y áreas seleccionados en cada estudio y representan el nivel local y no pueden ser extrapolados a la jurisdicción, la provincia, en su totalidad. La realización del trabajo de campo fue una tarea ardua, dada la necesidad de búsqueda en los libros de registro civil a lo largo de un año para poder constatar la inscripción del nacido vivo. Esto era más complejo aún con la ley vigente antes del año 2008, ya que los nacidos vivos podían ser inscriptos tanto en el lugar de ocurrencia como en el de residencia de la madre. En casos, las madres se trasladan al establecimiento de referencia de la provincia, ubicado en la ciudad capital, donde atienden su parto. La madre podía decidir entre hacer la inscripción en ese lugar o en el de su residencia habitual. Muchas veces, esta residencia está muy alejada de la ciudad capital o incluso puede corresponder a otra jurisdicción, lo que hizo que en estos casos no podía consultarse a los registros civiles correspondientes a esa inscripción, motivo por el que se excluyeron este tipo de eventos en el estudio que estábamos desarrollando. Debemos destacar que los resultados del primer estudio impulsaron los de gratuidad que culminaron con la ley de gratuidad del primer documento nacional de identidad. Por otra parte, se mejoraron los registros del estudio de 1999. Por ejemplo, se realizó una normatización del libro de parto y también en muchos establecimientos se instrumentaron libros de registro de defunciones. Se estimuló la creación de delegaciones de registro civil en las maternidades u hospitales con un gran número de partos. Si bien existían establecimientos, básicamente las maternidades, que disponían de delegaciones de registro civil desde hacía muchos años, como por ejemplo la maternidad Martín de Rosario que hemos mencionado, donde fue creada en 1974, esto no era común en todos los establecimientos. La situación actual es que la mayor parte de las maternidades tienen ya delegaciones de registro civil. Por último, otro subproducto interesante, aunque no lo hemos presentado a lo largo de esta exposición, es que se pudo realizar una evaluación de la calidad de los registros. Se pudieron comparar los registros hospitalarios para variables como peso al nacer con lo que se registró en los formularios de las estadísticas vitales,
a fin de poder analizar las discrepancias entre los distintos instrumentos. Aquí termina nuestra presentación. Queremos invitarlos a consultar los materiales que hemos puesto a disposición en el foro. Muchas gracias. Esa fue la presentación en su totalidad y estamos ahora disponibles para las preguntas o consultas que quieran realizar ahora o luego las que puedan realizar a través del foro. Perfecto, Carlos. No sé, por ahora no tengo a nadie levantando la mano. No sé si está Bruno escuchando y quiere hacer algún comentario. Hola, sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Bien, Pablo. Yo estaba justamente aprovechando el chat para hacer la consulta por escrito, pero ya que estamos la formulo personalmente. No, era a propósito del estudio, del segundo estudio, yo quería saber si habían tenido la oportunidad de seguir un poco la evolución de la omisión en Santiago del Estero, que es como la provincia más afectada, acorde a lo que comentaron. Sí, de hecho lo hacemos todos los años a través de, no con el estudio de pareo de fuentes en in situ, digamos, de hacer un relevamiento de campo como los que se mostraron en el estudio, pero comparamos los datos que provienen de los informes de hospitalización, es decir, las defunciones infantiles, los niños que tienen su internación y tienen como egreso, digamos, la forma de egreso es la defunción, los comparamos con el registro de las estadísticas vitales y en general observamos que el problema del subregistro de las estadísticas vitales en defunciones infantiles sigue siendo importante. Eso cada año lo marcamos en la introducción de nuestro anuario de estadísticas vitales y si bien hemos tenido diversas reuniones con la jurisdicción, tanto con los responsables del área de estadísticas vitales, como de registro civil, como del Ministerio de Salud, vemos que se hace difícil, digamos, el cambio de los sistemas de registro. Más que nada es un problema de articulación entre las estadísticas, digamos, el registro civil, la información de los hospitales y la información que llega a estadísticas vitales. Lamentablemente sigue siendo una provincia que, si bien pudo haber reducido algo el nivel de omisión de defunciones infantiles, continúa siendo elevado. Perfecto, sí, muchas gracias. Agrego otra pregunta también, es a propósito de los datos del último censo que se realizó en Argentina en el año 2010, en donde se consultó por los hijos nacidos vivos, pero se lo hizo en el cuestionario ampliado, es decir, por muestra. No sé si tuvieron la oportunidad de analizar de todas formas esos datos, entendiendo que en algunos contextos, por ejemplo en investigaciones que se han hecho en México, se les utilizó lo mismo para ver la oportunidad de registro de nacimiento. Sí, estamos en un proyecto actualmente para poder repetir, digamos, esa comparación que se hizo en el año 2001 entre los datos que surgen del censo contra las estadísticas vitales de nacidos vivos, repetirlo con la información del censo del año 2010. Esperamos poder tener los resultados de esa comparación a lo largo de este año. Muy bien, Carlos, gracias, Bruno. No sé si alguien más está deseando hacer alguna consulta. Puede tomar el micrófono y hacerlo la consulta. Mientras tanto, les comento nuevamente que yendo a la página de Relaxis, al menú principal, a foros, el primero que van a encontrar es el foro de cobertura de nacimientos y defunciones. Allí están los 5 o 6 webinars como temas y en cada uno ustedes pueden comentar sus dudas, generar entradas y lo que siempre les recordamos es que se suscriban si desean recibir notificaciones automáticas por correo electrónico
de cada entrada o cada respuesta que se vaya haciendo a cada uno de los temas del foro. Le damos la palabra a Celade, que levanta la mano para hablar. Gracias, soy Magda Ruiz del CELADE. Bueno, quería felicitar a los colegas por el trabajo y sobre todo por el trabajo continuado, porque se ve que llevan varios años en este proceso y han ido avanzando tanto en los objetivos de los estudios que han hecho como en las metodologías y también los sectores del país que han ido analizando. Entonces me parece bastante interesante todo el proceso. También destaco digamos, el efecto que ha tenido en mejorar las estadísticas o mejorar el registro, que al final era uno de los objetivos importantes que tenían, y con esto la protección de los derechos de los niños, ¿no? Entonces, por esos dos motivos, creo que es un trabajo bastante valioso. Siempre nos preocupa el poder tener las estimaciones de omisión a nivel nacional. Ese es un reto que seguimos teniendo todos, poder estimar lo que llamaríamos los nacimientos y las defunciones que realmente ocurrieron en los países, ¿no? Pero creo que de estos trabajos se pueden sacar bastante experiencias para quizás proponer una metodología e ir acotando estos trabajos e ir pudiendo acercarnos de alguna manera a unas estimaciones de nacimientos y de funciones o de funciones infantiles, si es que queremos hacer algo más específico, y poder ir acotando, como digo, el número total de hechos vitales que tenemos y que serían el referente. Para nosotros como demógrafos es muy importante tenerlo porque es el que nos permite encajar todas las piezas de la dinámica demográfica. Entonces, es un reto, pero igual valoramos muchísimo estos trabajos que se hacen con otro enfoque o con otros objetivos, como mejorar el registro y por consiguiente la protección de los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Magda. Le damos la palabra a Cruz, de Venezuela. Carlos, no sé si querías dar una respuesta a Magda, o vas siguiendo vos el chat. Sí, perfecto. Entonces, si querés, vas siguiendo vos el chat y vas moderando a los que quieren hacer consultas. Algunas ya están escritas en el chat. Sí, perfecto. Bueno, con respecto a agradecer el comentario de Magda, y sí, nosotros la verdad que debemos destacar que a lo largo de todo este tiempo los estudios que se hicieron siempre abordaron en forma conjunta tanto la documentación como el registro estadístico, y todos los esfuerzos fueron puestos a mejorar simultáneamente las dos cosas. Siempre trabajamos articuladamente mucho con el UNICEF, con el cual, digamos, siempre estuvo presente esta mirada del el derecho a la identidad de los niños y las niñas en Argentina, y no era solo un abordaje estadístico de mejora del registro de las estadísticas vitales, aunque por supuesto el interés nuestro como oficina de estadística estaba también centrado en eso. Con respecto a la pregunta que hace Cruz Cordero, dice: ¿cómo han hecho para captar los nacimientos en poblaciones lejanas y poblaciones indígenas? En general, bueno, como ustedes pudieron ver en los estudios del año 2003, cuando se incorporaron áreas alejadas de las capitales, como era el caso de Formosa que mencionamos en la presentación, la diferencia, digamos, de porcentaje de omisión entre las áreas del interior, el área de Matacos es un área que tiene presencia de poblaciones indígenas, es muy distinto el porcentaje de omisión con respecto al del área capital. Y en estos casos, digamos, siempre hay sospechas de que los niveles de inscripción son menores, debido a que son poblaciones que tienen mayores dificultades con limitaciones tanto de recursos económicos como algunas
culturales también, ¿no? Creemos que si bien no se pudo repetir el estudio con posterioridad al año 2003 en la provincia de Formosa, creemos por las estadísticas que vamos recibiendo año a año que la situación ha mejorado, sobre todo por esta ley que comentábamos de gratuidad de inscripción del nacimiento, ¿no? Y con un esfuerzo también a lo largo de todos estos años se han creado en muchas provincias, y Formosa es una de las provincias que ha trabajado mucho en ello, en la creación de comité de vigilancias de la mortalidad materna y del niño. Así que hay un seguimiento bastante importante del registro y cruzamiento de información entre los registros hospitalarios y las estadísticas vitales para el funcionamiento de estos comités. Pero para serle sincero a Cruz Cordero, no tenemos relevamientos específicos a lo largo del tiempo, salvo ese del 2003, que estén focalizados en áreas de poblaciones con predominio de población indígena. Otra de las consultas que tenemos es de Víctor González. Dice que en el estudio de campos nos pregunta si se pudo identificar las diferencias cuantitativas en las atenciones sanitarias respecto a las civiles en los mismos establecimientos sanitarios. Y aclara que en Venezuela se implementaron unidades de registro en los establecimientos de salud, pero con un personal deficiente para atender el volumen de los hechos ocurridos. La verdad que no sé si tiene posibilidad de hablar Víctor González. No termino de comprender la primera parte de la pregunta en referencia a la diferencia de atención sanitaria respecto a las civiles. Todos nuestros estudios fueron focalizados en eventos que ocurrieron en hospitales públicos. Y con respecto a la segunda parte, los establecimientos de salud tienen unidades de registro civil, y esas unidades, la capacitación del personal que participa en el registro civil es responsabilidad de los registros civiles centrales provinciales, ¿no? Y si bien puede haber recurso deficiente de personal, lo que sí se había notado en los primeros estudios es que a veces los horarios de atención de las oficinas de registro civil dentro de los establecimientos eran muy limitados. Pero el cambio ocurrido con la nueva ley del año 2008 de registro civil ha sido muy importante, ya que, por ejemplo, en esa ley, los instrumentos que se confeccionan para el registro, digamos, el certificado médico del nacido vivo, no se le entrega al familiar, sino que queda en el establecimiento de salud, y es el establecimiento de salud quien lo remite al registro civil. Y entonces hay una mayor articulación entre el establecimiento de salud y los registros civiles, y el registro civil además tiene por esta ley la obligación de realizar una inscripción de oficio si la familia no se presenta o no concurre a hacer la inscripción del nacido vivo. Y esto tiene un plazo de 40 días, aunque también, como mencionamos a lo largo de la presentación, hay algunas diferencias entre jurisdicciones. Por ejemplo, mencionamos que en el caso de la provincia de Santa Fe, en la maternidad Martín, esta inscripción de oficio se realiza solamente para las madres solteras, ya que cuando hay madres que están casadas, debe consultarse también con el padre, no solamente con la madre. Entonces, hay algunas diferencias entre jurisdicciones, pero esta ley del año 2008 ha mejorado muchísimo lo que es la inscripción de los nacidos vivos. Tenemos, Carlos, una consulta al final del chat. Veo también, sí. De José Peña y otra de Lupe. De Lupe, ¿no? Dice en la parte operativa, me refiero a donde se registran los certificados de nacidos vivos, ¿cuál es el horario de atención? ¿Hay algún efecto del horario de atención en la inscripción de los nacidos vivos? Bueno, eso creo que lo comenté recién. En los primeros estudios que hicimos en el año 99 o 2003, donde realmente los registros civiles, no había delegación de registros civiles en todos los hospitales,
y a veces las madres tenían que desplazarse desde su lugar de residencia al registro civil para hacer la inscripción del nacido vivo, y eso tenía costos y los horarios eran limitados, realmente se veía un impacto de la limitación del horario de atención y de la lejanía a los lugares de residencia sobre el nivel de inscripción. Pero como recién comenté, la ley del año 2008, al modificar el sistema de registro de los nacidos vivos, sobre todo, allí se ha producido una mejoría muy importante en la inscripción. La última pregunta que vemos de Cruz Cordero hace referencia a cuántas hojas tiene el formato de nacimiento en Argentina. Bueno, en la actualidad, digamos, como ustedes vieron a lo largo de la presentación, nosotros tenemos dos instrumentos que, si bien muchas veces están pegados, son instrumentos que tienen dos finalidades diferentes, ¿no? Uno, el certificado de nacimiento, sobre el cual tiene competencia el registro civil de la Argentina, y por otro lado el informe estadístico de nacido vivo. Nuestro informe estadístico de nacido vivo tiene aproximadamente contenidos que ocupan más o menos el frente y el dorso de una hoja A4. Aproximadamente, quizá con bastante espacio, probablemente en una hoja y media sería suficiente para los contenidos de nacido vivo. Lo que sí también debemos destacar que después de la creación, de la puesta, digamos, no me sale el término, perdón, en este momento, de la ley del año 2008, la implementación de la ley del año 2008, a través de una comisión de los registros civiles de la Argentina, que es una organización federal, la de los registros civiles, cada provincia tiene su responsabilidad en el registro civil, pero a través de esta comisión lo que se ha logrado es comenzar e implementar un instrumento único de registro del certificado de nacido vivo, y se está apuntando también a que el certificado de función sea único en el país. Con anterioridad a esa ley, y por ejemplo en los estudios del año 99 y del año 2003, cada provincia tenía competencia en cada registro civil para definir cuáles eran los contenidos del certificado de nacido vivo. Nosotros teníamos incumbencia en lo que hace al informe estadístico. En la actualidad, y por lo tanto existían diferencias en los contenidos que tenían los certificados de nacido vivo a lo largo del país. A partir del año 2008, entonces, se comenzó con un trabajo de los registros civiles para unificar los contenidos y que hubiese en la Argentina un único certificado de nacido vivo. Bueno, veo ahora una pregunta de Celade referida a la comparación entre el censo y los datos de si se hizo, averiguando si hubo algún tipo de registro y si requieren tener el nombre, qué pasa con la reserva estadística. En realidad, las comparaciones que hemos hecho, no sé si interpreto bien la pregunta, pero las comparaciones que hemos hecho nosotros o el equipo de investigadores entre los datos del censo y los datos de estadísticas vitales fueron hechos solamente a nivel de agregados o de estadísticas provinciales. No se hizo un pareo entre la información censal y la información de las estadísticas vitales. Por lo tanto, no hubo ninguna cuestión vinculada a la reserva estadística, ¿no? Es decir, fueron solamente a partir de consolidados o de compilaciones de datos. Sí existen en la Argentina, nosotros no lo hemos incluido en nuestra presentación, algunas encuestas domiciliarias a lo largo de estos años en los cuales se pregunta en los hogares, en esta oportunidad de esa entrevista, si se han inscrito a los hijos que viven en ese hogar y además si los hijos están documentados. Pero nunca hemos hecho comparaciones entre el censo o esas encuestas y los datos de estadísticas vitales a nivel individual de identificación de datos. Las
estudios que hemos presentado nosotros de admisión sí comparaban los datos entre las estadísticas vitales, pero contra los registros hospitalarios o las actas de nacido vivo que existían en las delegaciones de registro civil. Bueno, Carlos, si les parece vamos cerrando, no vemos más manos levantadas ni consultas en el chat.